Muchas gracias por la presentación, Adalia. La verdad que un placer estar compartiendo en tu espacio. Me honra un montón a mí. Aparte, es realmente la primera vez que voy a dar un curso online en una escuela o en un espacio que no es propio, digamos. Así que estoy muy entusiasmada también por reticularizar nuevas miradas. Em, Particularmente este curso que está orientada a la práctica mágica y la práctica devocional de la astrología, algo que les voy a estar compartiendo hoy. La intención durante este encuentro es justamente introducirles, presentarles de qué va a ir el curso. Quizás muestre alguna diapositiva, quizás no. Es más una conversación de contarles que me puedan también preguntar. Em, Trato de no mostrar diapositivas cuando no es necesario. Y un aporte particular que me interesa es que, además de astróloga practicante, hace ya casi una década que me dedico a la investigación académica de la astrología, en lo que es historia y filosofía, con particular interés y profundización en lo que tiene que ver con las prácticas mágicas, el trabajo con la imaginación, el trabajo con los símbolos, con las imágenes. Entonces creo que un agregado de este curso importante tiene que ver con aportar una perspectiva académica a lo que vamos a estar estudiando. Yo creo que trazar puentes entre la perspectiva, el estudio académico de la astrología, que cada vez se va expandiendo, y sus prácticas, nos trae mucha rigurosidad a nuestra comunidad astrológica, a nuestra práctica. Tener eh, teorías también bien enraizadas, con contexto histórico, con contexto filosófico, poder distinguir también en diferentes prácticas, ¿no? Cuando hablamos de astrología y después luego se arman debates o se arman distintas escuelas que debaten entre sí, que se posicionan en determinadas ideas o en determinadas nociones. Entonces poder entender cuál es la historia de influencias, cómo fueron viajando estas ideas, cómo fueron viajando estas prácticas, cuáles fueron sus vicisitudes históricas. Yo creo que también nos aporta a nuestra presente no solamente un enraizamiento más profundo de nuestro conocimiento astrológico y esto que nutra y cultive nuestra práctica profundamente, sino también, bueno, esto para nosotros, ¿no? Como astrólogos, traer más rigurosidad a nuestra práctica y a la comunidad. Creo que esto em, es algo que me interesa mucho aportar, ¿no? En lo que tiene que ver con mm, la investigación académica en particular, eh, brevemente contarles cuál es mi background en ese sentido. Yo realicé un máster en astrología cultural, en astronomía cultural, perdón, y astrología en la Universidad de Gales. Allí ya estuve investigando sobre todo los diferentes modos de conocimiento que aparecen en nuestra práctica, las distintas formas de interpretar en astrología, cosas que muchas veces las tomamos por obvias, que las tomamos como asumidas, pero realmente hay toda una tradición histórica que ha debatido al respecto y aún más, aún más. Hay determinadas formas de conocimiento en la práctica astrológica que históricamente han sido prohibidas, censuradas, ¿no? Y esto hace también a la astrología que, bueno, nos llega también al contexto de la modernidad, ¿no? Creo que estos datos no solamente son interesantes, sino que creo que de vuelta amplifican eh, la astrología del presente, ¿no? Siempre el interés histórico es cómo lo aplicamos al presente. Lo mismo que la astrología, ¿no? Y su interés en poder mirar el pasado o mirar el futuro, ¿no? Siempre es con el interés de poder administrar nuestro presente, aún también las prácticas mágicas. Entonces, aquí en el máster ya estuve desarrollando y profundizando en estos temas que se relacionan con la práctica mágica de la astrología en particular. También realicé estudios sobre la magia en la historia de las religiones europeas en otra universidad y acá es cuál es la relación entre
las prácticas mágicas y la religión en particular, cosa que también estaremos viendo en el curso porque mucho del enfoque de este curso está en en el llamado Renacimiento, ¿no? También tenemos otros renacimientos históricos como en el siglo XII. Aquí el enfoque va a estar en las prácticas entre el siglo XV y el XVII. Esto es el principio de la modernidad, ¿no? Los umbrales de la modernidad. Sobre todo nos vamos a centrar en una figura central del Renacimiento, tanto para la astrología como la filosofía en general, que es Marsilio Ficino, que fue un sacerdote católico, médico y astrólogo místico, que es una figura sumamente relevante, particularmente para la tradición platónico-hermética, porque él se encargó de traducir al latín los textos herméticos y muchos textos platónicos, ¿no? Y gracias a estas traducciones, y esto lo estamos viviendo en nuestra actualidad en la comunidad astrológica, como las traducciones nos aportan, nos nutren, nos hacen repensar la astrología, nos hacen repensar la práctica, ¿no? Y esto también estaba pasando en aquel momento, ¿no? Entonces, Marcelo Ficinos, esta figura muy importante para la astrología, que hace estas traducciones, pero los textos originales se escribieron en un contexto científico y sobre todo religioso muy diferente al de Marsilio Ficino, que ya reintroduce muchos conocimientos platónicos, herméticos que se dieron en su momento en la antigüedad en un contexto pagano, lo reintroduce y lo adapta al cristianismo. Entonces ahí vamos a ver qué tipos de prácticas mágicas eran aceptadas y cuáles no. De manera muy interesante, también Ficino va a ser importante para, como nacimiento, aquí aparecen también las primeras semillas de lo que hoy conocemos como filosofía perenne o prisca teología, la teología de los antiguos. Y esto también va a ser muy importante para la astrología y las prácticas mágicas. De vuelta, este interés que parte desde de recuperar la teología de los antiguos, desde la idea de que dentro de una genealogía de sabios que incluye a Platón, que incluye a Zoroastro, que incluye a Hermes, em, a Moisés, ¿no? La idea de que todos hablaban de lo mismo, que todos estaban de acuerdo. Vamos a poner un poquito en cuestión esto. ¿Estaban de acuerdo en qué y en qué no? ¿No? Porque aquí la magia siempre va a ser un punto un poco controvertido, sobre todo para el contexto cristiano, ¿no? Em, entonces, esta relación entre la magia y la religión, dentro del contexto del Renacimiento, de vuelta vamos a estar viendo sobre todo entre el siglo XV y el siglo XVII, también tiene particularidades. Yo no sé si aquí hay personas o quienes vean esto en diferido, si quizás ya hicieron el curso con Patricia. Vamos a ver cómo también al Renacimiento se renuevan, se reformulan ciertas prácticas y aparecen nuevos sincretismos también de la mano de las traducciones y también de la mano, por supuesto, del contexto filosófico cultural de ese momento. Como por ejemplo también una cuestión en donde las prácticas mágicas, y entre ellas las prácticas adivinatorias en general, incluida la astrología, para que sean lícitas, tenían que tener una base filosófica natural, es decir, una base científica, ¿no? Entendiendo la ciencia de la época, ¿no? Entonces, se busca también otorgarle a la magia una base científica basada en las correspondencias naturales de los planetas y cómo los planetas de alguna manera se corresponden cualitativamente en los distintos reinos, y este es el principio básico de la astrología y la magia, lo que luego se va a popularizar como las signaturas planetarias, en donde podemos empezar a ver una correspondencia entre distintos tipos de plantas, distintos tipos de imágenes, distintos tipos de piedras y gemas.
distintos tipos de cantos y sonidos. Esto va a ser central en Ficino, algo que vamos a estar viendo, es la terapia musical de Ficino, ¿no? Él siempre se va a resguardar y él siempre parte desde la medicina, ¿no? De cómo la astrología, por eso tiene una perspectiva sumamente terapéutica, la astrología de Ficino, eh, pero que no es secular. Es decir, la terapia de Ficino utiliza la astrología, utiliza la medicina y la magia también desde un sentido que podríamos decir espiritual, ¿no? Y aquí está el corazón de lo terapéutico, ¿no? La unión con un orden divino, vamos a decir, o la unión con Dios. Y donde la música y el canto va a ser central para la terapéutica de Marcelo Ficino, y esto va a tener correspondencia con los planetas. Los distintos planetas van a tener distintos tonos de voz, distintas musicalidades, distintas rítmicas, ¿no? Y esto unido a algo que también va a venir de la mano y vamos a estar viendo en el curso en mayor profundidad, con la utilización de los himnos, particularmente los himnos órficos, que son los que utiliza Ficino. También le voy a otorgar información de otros tipos de himnos, como pueden ser los homéricos, pero nos vamos a centrar en los himnos órficos, que son los que nombra y están presentes en el trabajo de Marcelo Ficino, particularmente también en lo personal son los que yo utilizo, y cómo estos himnos, que eran cantados, les vamos a poder otorgar una intención, ¿no? Una intención que va desde los tonos que utilizamos, las voces que utilizamos, como también determinados gestos. Hay algo que va a cobrar mucha relevancia en la magia del Renacimiento y que de aquí deviene la idea del mago renacentista, justamente la idea que tenemos del mago tiene que ver mucho con esta época, en donde cobra mucha centralidad el operador, el practicante. Y a esto es lo que me refiero con lo que considero que es el primer paso para la práctica mágica, y esto basado en distintos autores, como por ejemplo Marcelo Ficino, que es la preparación del recipiente. El recipiente somos cada uno de nosotros, porque tiene centralidad el estado emocional del operador, el estado mental del operador, lo que llaman un proceso de purificación, ¿no? Y aquí toda la terapéutica de Ficino también nos va a aportar en donde esta terapéutica no solo la podamos adoptar a nuestra práctica, sino también a nuestras vidas, principalmente también a nuestras vidas, ¿sí? Porque aquí el estado del practicante va a ser central y el primer paso fundamental para la práctica mágica, porque esto es lo que va a dividir entre dos tipos de magia que vamos a estar viendo cómo se fueron históricamente distinguiendo distintos tipos de magia, tanto por las fuentes antiguas como por el estudio académico actual. Y esto también nos va a servir para posicionarnos y dar contexto a qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de magia, qué nos interesa y cuál es el propósito de lo que vamos a estar aprendiendo en nuestro curso, ¿sí? Y es por eso que la parte devocional está enfatizada, porque Ficino va a decir que los cantos tienen un poder parecido a la oración, ¿no? Y aquí la oración la entendemos como una forma de conocimiento. Yo creo que a grandes rasgos esto nos aporta también eh, algo que parte de, ya me dirán ustedes cómo lo ven esto, me va a interesar mucho su mirada, eh, pero que creo que muchas veces la astrología actual eh, es muy autocentrada, ¿no? Como la astrología, que naturalmente está ligada al autoconocimiento, eh, como condición inherente a la astrología y a la práctica simbólica de la astrología, pero a veces creo que está como muy autocentrada, ¿no? Como si la astrología solo hablase de uno, ¿no? Y la práctica devocional, como pueden ser los himnos, como son los cantos, que nos
aporta Ficino, nos aporta algo que también enfatizan muchas vías filosóficas y espirituales, que es salirnos de nosotros mismos, ¿no? Y aquí la práctica contemplativa y la práctica devocional va a tener como propósito esta otra forma de conocimiento que no solamente es conjetural, analítica, ¿no? Basada en las técnicas que fuimos aprendiendo, que nos fueron enseñando, que leemos en los libros, ¿no? Sino un tipo de conocimiento que a partir de una comunicación con los dioses planetarios, ¿no? Nos disponemos a recibir otro tipo de conocimiento. Y a partir de la práctica devocional, como propósito, no es solamente acceder a otro tipo de conocimiento y diálogo planetario y cósmico, sino también, y esto va a estar muy enfatizado por este tipo de práctica mágica, que es cómo al trabajar con las correspondencias planetarias, y aquí ya amplifico a más allá de los cantos, sino también las piedras, las plantas, las distintas medicinas que podemos hacer a partir de esas correspondencias, tienen como propósito despertar en nosotros las virtudes planetarias. Es decir, lo que Ficino habla como los regalos de los planetas, ¿no? Como cada planeta tiene un talento, tiene un regalo al que podemos acudir a través de estas prácticas mágicas. Fíjense que la orientación, y esto es lo que va a distinguir dos grandes tipos de magia, no está orientada a obtener beneficios mundanos, si se quiere, ¿no? Sino que tiene que ver con despertar la virtud en nosotros, la conciencia en nosotros de lo que cada uno de los planetas tiene para ofrecernos, y esto por supuesto vamos a ver que se hace en el momento oportuno, y vamos a ver cómo los distintos autores que vamos a ver, ahora voy a ampliar sobre ello, em, que nos proponen de cuándo es el momento oportuno para estas prácticas, ¿no? Entonces, estas nos sirven para también, de nuevo, enfatizar que despiertan en nosotros el talento de cada uno de los planetas, ¿no? Y en este sentido, es, la astrología se vuelve una práctica también ética, una práctica de autoconocimiento y ética, ¿no? En donde se busca justamente la virtud, en donde la virtud va a tener que ver también con participar y reunirnos a un orden natural, ¿no? Esta cuestión de la magia natural que surge con fuerza en el Renacimiento y mucho también de la mano de Ficino, y luego lo vamos a ver también con Agripa, quien va a tomar mucho la influencia de Ficino, justamente la idea de que estas correspondencias son naturales, ¿no? Ya no solamente, digamos, una cuestión astral y celestial, sino natural, ¿no? Son correspondencias propias de la naturaleza, ¿no? Hay algo muy lindo, hablando de lo natural, de estas correspondencias, en que como parte de las prácticas, sobre todo de la utilización de las piedras, de distintas gemas o de distintos materiales, aparece esta idea de que ese aspecto divino que encontramos en cada uno de los materiales, que está latente en el material, ¿sí? Está latente. Vamos a ver, digamos, cómo se engloba esto en una visión del mundo, pero es inherente, está como dormida, vamos a decir, ¿no? Entonces, en el trabajo con las piedras, por ejemplo, con los distintos materiales, la idea de que al golpear el material, ya el mismo golpeteo está activando esa fuerza, esa cualidad inherente a la materia. Y eso me parece súper bonito, ¿no? Porque nos trae, oye, una conciencia, se me apagó la luz. No quiero ver que tenga internet porque no sé si cortó la luz o solamente se apagó la luz acá nomás. Te vemos, No, Elena. veo.
Te Sigo vemos. estando, ¿no? Vale, 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 vale. No, no, porque se cortó y como hubo unos cortes de luz la semana pasada, digo, no sé si está pasando lo mismo, pero no, esto es otra cosa. Y tengo wifi. Bien. Me distraje. Entonces, volviendo, como les decía, vamos a estar, la centralidad en principio va a estar en Marcelo Ficino por el hecho de que es una figura sumamente influyente, también en los magos posteriores, como por ejemplo Cornelius Agripa, que vamos a estar también viendo. Vamos a también introducir el trabajo con las imágenes por parte de Giordano Bruno, que es una figura central también en, sobre todo, el cambio de visión del mundo desde el mundo premoderno al moderno. ¿Y en qué es una de las cuestiones centrales que nos vamos a encontrar en Giordano Bruno? Vamos a ver cuál es el tratamiento del trabajo con las imágenes, porque va a ser muy importante comprender cuál es el acercamiento a las imágenes antes de adentrarnos en las imágenes, ¿no? Porque las imágenes tienen este poder. Ya Platón en la antigüedad nos decía que los planetas eran como la cara visible de la divinidad, ¿no? Es decir, que las imágenes, los símbolos, son como el aspecto más abstracto que podemos ver, que conecta el mundo intelectual, el mundo espiritual con el mundo material, ¿no? Es un mundo intermedio que comunica distintos reinos de la realidad, distintas dimensiones de la realidad, ¿no? Y esto va a ser importante porque para crear la conciencia de que al trabajo con las imágenes vamos a estar aplicando no solamente un conocimiento basado en los simbolismos que se repiten, planetarios, astrológicos, sino que va a ser importante cultivar un tipo de conocimiento receptivo, ¿no? Es decir, que a través de las imágenes permitir que los dioses planetarios se comuniquen con nosotros. Y esto es lo que algunos van a catalogar como irracional, un conocimiento irracional. Yo prefiero llamarlo transracional, porque en realidad no va desde la idea de una fe ciega, sino que parte desde el cultivo justamente de la contemplación y por eso es tan importante este proceso de purificación, de preparación del recipiente. Y aún más, vamos a estar viendo cómo eh, en la filosofía platónica, eh, vamos a encontrar con que hay formas de conocimientos que se entendían como superiores, que son el conocimiento poético, el conocimiento inspirado, ¿no? Estas van a ser también dos formas de práctica astrológica y adivinatoria, que es la práctica, por un lado, técnica y la práctica inspirada o la adivinación inspirada, que se entendía como superior. Y en este conocimiento entendido como superior, dentro de la filosofía platónica nos vamos a encontrar con lo que él llamaba las locuras divinas o las manías platónicas. Manía, de hecho, etimológicamente está conectado con mente, está conectado con estados ampliados o alterados de conciencia, es decir, requiere un tipo de conciencia, un tipo de mente que no es el habitual, ¿no? No es el conocimiento de la vigilia, quizás lo podríamos comparar más con el conocimiento de los sueños, el conocimiento imaginal, el conocimiento simbólico. Pero esto ya no es solo conjeturas y análisis, ¿sí? Es otro tipo de funcionamiento de la cognición, ¿sí? Esto lo va a tomar Ficino de una manera muy hermosa y lo va a aplicar como un proceso terapéutico, ¿sí? Como estos distintos estados del ser, distintos estados de la mente, tienen como finalidad eh, la terapia, digamos, ¿no? Como un estado terapéutico que tiene que ver con la unión
con yo le digo orden cósmico porque aquí a veces, no digo aquí particularmente en esta reunión, pero a veces la palabra Dios puede generar ya ideas preconcebidas y estas pueden generar o bien resonancia o más bien rechazo, ¿no? Y la idea de soy espiritual pero no religioso, durante el curso las vamos a estar utilizando. Pero bueno, un orden más grande concebido como espiritual, digamos, ¿no? Por eso aquí tiene que ver cómo estas prácticas mágicas están conectados con una práctica religiosa y ahí también aparece lo devocional, digamos, desde el comienzo, en los orígenes de la astrología, nos encontramos que en la astrología se practicaban los cultos mistéricos con un fuerte componente religioso, un fuertísimo componente religioso. Era parte, las prácticas adivinatorias y la astrología en particular, era una práctica central en los cultos religiosos, ¿no? Después con el cristianismo se empieza a derivar, digamos, y aparecen estas prácticas más permitidas o menos permitidas, como les decía, ¿no? Pero mi intención es que podamos recuperar esto. De hecho, les voy a compartir también una práctica muy, muy bonita, muy, muy simple, que es una práctica devocional planetaria diaria, para que ustedes, quien así lo desee, pueda aplicarlo a su vida cotidiana, como una práctica astrológica devocional aplicado a la propia vida, digamos, ¿no? Esto basado de manera muy simple en la utilización de himnos y teniendo en cuenta los días y las horas planetarias. Vamos a ver que para otras prácticas mágicas, la elección del momento oportuno implica otra complejidad. Vamos a ver técnicamente de qué se trata esto, repasando, quizás muchos aquí ya lo saben, pero vamos a repasarlo de igual manera también las dignidades esenciales y accidentales, los aspectos para que cada uno de ustedes también pueda, y vamos a hacer prácticas de lectiva, como también técnicamente otra de las técnicas fundamentales que vamos a estar viendo se trata de el daimon personal, ¿no? Esto es central tanto en Ficino, Agripa. Yo les decía que también vamos a ver la magia y el tratamiento de las imágenes por parte de Giordano Bruno. Ah, ahí estaba cuando también se cortó la luz. Y vamos también a ver particularmente una imagen en particular que es central en la magia de John Dee, ¿no? Que fue el mago astrólogo de la reina Isabel de Inglaterra. Él, él tiene un símbolo muy conocido que es la monas o mónada hieroglífica. Vamos a estar profundizando en el conocimiento esotérico que nos otorga esto en relación a lo que vamos a estar viendo con el curso y la preparación justamente del recipiente, es decir, la preparación de cada uno de nosotros. Y respecto al Dharma en personal, la historia viene ya en Platón, nos encontramos en su libro La República, eh, al final de su libro, el libro 10, nos encontramos con el muy conocido mito de que se va a volver un mito que va a ser central para el entendimiento y la justificación de la astrología y particularmente sobre la perspectiva platónica del destino. Este mito relata muy a grandes rasgos que que era un soldado, muere, pero se le otorga la oportunidad de ver lo que hay más allá de la muerte y a los 12 días revive, ¿no? Entonces cuenta lo que vio en el más allá. Lo que me interesa ahora particularmente comentarles es que en este proceso en donde ve el ascenso y el descenso de las almas hacia la encarnación y la desencarnación, digamos, aparece también ligado a la idea de la inmortalidad del alma, algo que también va a ser importante para el tema de las prácticas mágicas muchas veces. Eh, y cuenta que el alma, al momento previo antes de nacer,
se encuentra con las tres moiras o las tres parcas, que una representa el pasado, otra el presente y otra el futuro. Las moiras, que también esto va a estar ligado a la idea de grados en el zodíaco, las moiras son los grados en el zodíaco. Además, las moiras son las hijas de la necesidad, que es un tipo de aspecto del destino, el destino cambiante, el destino ligado al cuerpo, a las pasiones, al miedo, al placer. Y estas, las hijas de la necesidad, las hijas del destino, presente y pasado, sí, presente, pasado, presente y futuro, ¿qué nos está diciendo? Que en principio hay un entendimiento del destino, que el destino no es solamente una cuestión del futuro, no tiene que ver solamente con una prognosis mirando hacia el futuro, sino que el destino implica la totalidad del tiempo, es decir, pasado, presente y futuro. Y ligado a este encuentro de Er con las Moiras, las almas previo a su nacimiento tienen que elegir su patrón de vida, es decir, su destino. ¿Cuál es el patrón de vida eh, que realizará, digamos, en su encarnación? ¿No? Y esto va a ser también importante porque ahí Platón enfatiza la cuestión de la responsabilidad moral. Es decir, la responsabilidad es de quien elige, no del Dios, dice. Es decir, no es responsabilidad de Mercurio retrógrado, de Saturno, de Marte, ¿no? La responsabilidad es de quien elige. Y luego de haber elegido su patrón de vida, se le es otorgado un daimon personal, un Dios personal. Vamos a ver un poquito esta cuestión del daimon, porque luego se vuelve también demonio, ¿no? Pero en este sentido no es entendido como algo malo. Em, Inclusive también esta figura del daimon personal en el cristianismo la podemos encontrar como la idea de ángel guardián. En Ficino y en el Renacimiento la vamos a encontrar también como la idea de genio. Pero bueno, es un genio, es un ángel guardián personal que, que va a fijar, de alguna manera va a sentar y va a acompañarnos a que ese destino se cumpla, vamos a decir. Es decir, que aparece como una especie de guía espiritual para el desarrollo de nuestro desarrollo pleno, digamos, ¿no? De eso que venimos a hacer. El desarrollo de la felicidad, si lo queremos ver desde una manera más aristotélica o estoica, ¿no? Esta plenitud que va a tener, que va a estar ligada al trabajo con la virtud también y con el destino y con asimilar nuestra vida particular al orden celeste, ¿no? Y este es el propósito fundamental de la práctica filosófica de la astrología, es asimilar nuestras vidas desde esta idea de microcosmos, macrocosmos, reflejamos y nos imitamos las revoluciones del cielo. Parte del propósito que nos va a traer Ficino, que nos lo va a recordar una y otra vez, es cómo volver nuestro alma más circular y más resplandeciente, que nuestro alma brille un poco más. Em, entonces, a partir de este mito eh, que nos es otorgado un ángel guardián, un guía espiritual, podemos decir, para nuestras vidas, este daimon personal, los astrólogos ya desde el periodo helenístico van a debatir acerca de cómo descubrir el daimon personal en un horóscopo, en una carta natal. Como sucede con muchas de las técnicas en la astrología, cuando se las estudia históricamente, bueno, hay discrepancias, hay continuaciones, ¿no? Hay debates, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a ver qué es lo que proponen estos astrólogos magos del Renacimiento, particularmente Ficino y Agripa, que más o menos también dicen lo mismo. Lo vamos a ver técnicamente sin olvidarnos lo que los filósofos antiguos también nos van a recordar, en que em,
La aplicación técnica, como les decía hace un rato, es un tipo de aspecto de la práctica astrológica. Y esto va a estar muy enfatizado particularmente con la técnica del Diamond personal. Es decir, la técnica, y esto es algo que a mí me encanta también transmitir de la práctica de la astrología en particular, la astrología es el método que nos ayuda a ordenar, a entrar en estado, a entrar en comunicación, en diálogo, en comunión, y orienta al alma a este diálogo, ¿no? A un diálogo que está más allá inclusive de la técnica, ¿no? La técnica es el puente, no es el fin de la astrología, es el puente. ¿No? Y esto va a estar muy enfatizado particularmente con la técnica del daimon personal y el más allá de la técnica del daimon personal. Es decir, cómo la técnica nos orienta a entrar en comunicación con determinado dios, porque vamos a ver de que hay uno de los planetas que va a ser nuestro daimon personal. em, para entablar una comunicación que va a acceder justamente al horóscopo, ¿no? Vamos a empezar a tener esa comunicación. Esto está constatado que sucede como va a ir apareciendo su presencia con mucha más conciencia, ¿no? Algo que ya de por sí sucede cuando nos adentramos a prácticas simbólicas como es la astrología, eh, particularmente con estas prácticas mágicas y devocionales. eh, se enfatiza esta cuestión. Y como para ir cerrando, un repaso entonces rápido también de lo que vamos a estar viendo. Luego también me pueden ir dejando preguntas en el chat si quieren, de preguntas específicas, sabiendo que vamos a estar durante 8 clases, 8 semanas compartiendo sobre todo esto en donde, sobre todo al principio, vamos a estar viendo también mucho de la astrología mágica, terapéutica y médica de Marcelo Ficino, va a ser nuestra figura central. Vamos a ver cómo trabaja con los cantos particularmente, todo esto en relación a los planetas en la astrología, ¿sí? Con los cantos, con la música, su acercamiento al trabajo con las imágenes, y particularmente también los talismanes. Los talismanes también entran dentro de una corriente de práctica astrológica que se la suele llamar como magia astral o magia de las imágenes. A la magia en general muchas veces se la llama como la ciencia y las imágenes, pero también hay otra corriente que tiene que ver con la práctica más ritual, ¿no? Estas prácticas se articulan fuertemente en el Renacimiento. Lo ritual, el trabajo con las imágenes, y dentro del trabajo con las imágenes nos encontramos con los talismanes. Vamos a ver el trabajo con la perspectiva terapéutica que tiene sobre las manías platónicas, porque esto es central respecto a las prácticas y cómo su acercamiento y el acercamiento de quienes lo van a seguir, el acercamiento a las imágenes, el trabajo con las imágenes, tiene un aspecto medicinal, ¿sí? ¿Cuál es ese aspecto medicinal de las imágenes? ¿No? A partir de esto es que también, y esto sí de manera más introductoria, es que le voy a presentar determinadas imágenes planetarias con las que ha trabajado Giordano Bruno en particular, ¿sí? Para que ustedes también digamos, por supuesto que en 8 clases mi intención es poder transmitirles y otorgarle el mayor conocimiento y material posible, ¿no? También hay algunas cosas que ya basadas en las técnicas y acercamientos que vamos a ir viendo, poder amplificar con imágenes y tratamientos por parte de otros autores, ¿sí? Que a ustedes les quede también para trabajar y seguir investigando, ¿no? Aunque quizás en las clases no podamos ver una por una, ¿no? Nos centraremos en algunas, pero luego tendrá el material de todas las imágenes planetarias con las que trabajó Giordano Bruno.
vamos a ver también la importancia que tiene para la práctica mágica y sobre todo para la práctica que nos llega a la modernidad, eh, aunque en la modernidad quizás de manera un poco más secular, pero los distintos reinos que involucra la práctica mágica y cómo lo expone de manera magnífica Enrique Cornelio Agripa, y muchas también, siguiendo Ficino, vamos a amplificar también el tratamiento sobre las imágenes, sobre los distintos sellos planetarios, las distintas imágenes planetarias que utilizan. Todo esto también es teórico-práctico. Vamos a estar viendo la astrología electiva, que es central para la práctica mágica, que es la elección de los momentos oportunos, como también, como les acabo de decir, la técnica específica del daimon personal, que va a ser una de las técnicas centrales también en nuestro curso, como también la práctica devocional planetaria diaria, esta práctica que de manera muy simple quien lo desee lo va a poder aplicar a su vida personal como práctica personal, ¿no? Quienes tengan o quieran em, em, digamos, acceder a una práctica, cómo sumar la astrología a una práctica espiritual, si se quiere, ¿no? Y este símbolo fundamental de John Dee, la mona jeroglífica, que nos va a aportar un conocimiento esotérico muy profundo y revelador, sobre todo para la práctica mágica, ¿no? Y esto llevado a todo lo que vamos a ver anteriormente. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo sobre todo. No sé si tienen preguntas.